Isabel López, hola, ¿qué tal? Aquí Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con herramientas de empoderamiento y de mayor entendimiento de lo que es el, digamos, bienestar emocional. Desde nuestro punto de vista, un poco analizando los pros y los contras de todo lo que hay por el mercado y por la nube. Bueno, sacando nuestras propias conclusiones, espero que os guste. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. ¿Por qué vamos a estar limitados por nuestros miedos? Esto es una pregunta que yo me hago a menudo. De hecho, veo mucha gente con miedo. Yo creo que soy una persona que este es un tema que quizá lo llevo mejor que otras personas, quizá por mi carácter. He sido bastante atrevida, echada para adelante. Pero sí es verdad que todos tenemos nuestros miedos y que hay muchos miedos que no nos dejan vivir la vida plena que podríamos vivir, ¿no? Pensad en primer lugar que el miedo es un sentimiento que, como todo sentimiento, tiene su lado positivo y que gracias al miedo también estamos aquí, porque gracias al miedo que han superado nuestros antepasados prehistóricos durante toda la historia, pues hemos evolucionado, ¿no? De hecho, anteriormente en esas épocas había realmente un miedo real, ¿no? Un miedo real en la selva, que nos pasara algo realmente, a que atente con nuestra vida, hacia nuestra vida. Pero hoy en día seguimos teniendo muchos miedos que son, incluso si quieres, imaginados por nuestra mente, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que os hagáis, sepáis discernir los diferentes tipos de miedos. De hecho, la función del vídeo de hoy es este. Y que también os hagáis amigo de vuestro miedo para entender que es una parte de nosotros que nos ayuda, que tiene una función positiva también. Y al saber discernirlos y tomar conciencia de los diferentes tipos de miedo que existen y de la solución que hay que tomar, pues eso va a hacer que tengamos una vida mucho más plena, porque vamos a sentirnos mucho menos limitados, ¿no? La cuestión es siempre hacernos o conseguir la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay que entender que existen dos tipos de miedo básicamente. Está el miedo sin fundamento y el miedo con fundamento, ¿no? El miedo sin fundamento, digamos que sin una base real, una base objetiva, puede ser relevante o irrelevante, ¿no? Irrelevante es, por ejemplo, es más cuando es una creación de nuestra propia mente, como por ejemplo, no sé, yo os digo, como por ejemplo subir en globo, ¿no? Aquí en Suecia se hace mucho, se sube en globo, o hacer puenting. Evidentemente hay quizá un cierto tipo de riesgo, pero es como todo en la vida, todo es digamos, una probabilidad mínima en realidad, pero nos da miedo porque bueno, pues o por ejemplo estar a ciertas alturas. Entonces son miedos que en realidad, pues bueno, no es, si se pueden superar mejor, pero que no nos va a limitar quizá tanto nuestra vida, ¿no? Depende también del tipo de trabajo, del tipo de vida que llevemos, ¿no? Y cuando yo tenga 80 y tantos años, 90 o 100, que espero tenerlos, pues bueno, si yo no he superado el miedo a subir en globo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Mi vida pues ha seguido su cauce y yo, pues bueno, todos tenemos derecho a tener unos ciertos miedos, es parte de la naturaleza humana. Luego está también miedos sin fundamento relevantes, como por ejemplo, os voy a contar, hablar en público o hablar como estoy hablando yo aquí en YouTube, que yo antes, por cierto, tenía miedo, me daba miedo, pero cuando lo superas, que ya te digo, no tienen un fundamento, pero sin embargo el superarlos va a hacer que mejore nuestra vida, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea, gracias a haberlo superado, pues yo ahora estoy aquí con vosotros y estoy también en cierta manera, por supuesto, cumpliendo mi sueño, ¿no? O uno de mis sueños, por supuesto. Bueno, espera. Y luego está, la cuestión es,
ya os digo, el objetivo de hoy es discernir o analizar los diferentes tipos de miedos y cómo encontrar la solución, ¿no? Entonces está el que tiene sin fundamento, que quizá no nos interesa tanto superar, pero que si es posible, mejor. Y luego están los que tienen fundamento, que suponen un desafío, un reto a nuestra vida y que implican un mayor autocrecimiento en nuestra vida, y que sí nos interesa superar lo antes posible, ¿no? El miedo al miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Pues ya digo, nosotros como ser humano entendemos el miedo como algo, o sea, tenemos sentimientos positivos o negativos que nos dan placer o nos dan dolor. El miedo es que hay algo que relacionamos con el dolor, ¿no? Diferentes tipos de dolores. Y hay básicamente 3 tipos de miedos. Uno es a la pérdida, otro está miedo al proceso y el tercero sería el miedo al fracaso. Miedo a la pérdida. Bueno, pues imaginaros, pues no me atrevo a hacer tal cosa porque voy a perder mi trabajo. Mi sueño es ser empresario o ser emprendedora, pero yo no quiero dejar mi trabajo fijo. Evidentemente puede haber un fundamento, está claro que todos queremos estar en nuestra zona de confort, pero cuando ya es una limitación a cumplir nuestra misión en la vida o lo que realmente nos puede hacer feliz en una vida llena, pues ya es limitante, ¿no? Hay que sopesarlo también, por supuesto. Yo no os digo que os tiréis a la Bartola, pero sí os digo que aquí la solución para poder superar el miedo a la pérdida es enfocarnos, porque yo digo focus porque ya os digo que yo mi español lo tengo que mejorar. Bueno, es enfocarnos en ver la ganancia de conseguir del objetivo de nuestro deseo, ¿no? O sea, pues qué gano yo, mi ganancia realmente, cómo sería digamos visionar o tener una visión de que la ganancia que vamos a tener. Y segundo, el segundo punto sería enfocarnos también en todo aquello que no nos en lo que vamos a perder por no llevar a cabo o por no seguir con la idea de nuestro sueño. Evidentemente yo aquí os recomiendo hacer una lista de pros y contras, pero si realmente los pros son mucho más claros, pues adelante, por supuesto. El miedo al proceso. El miedo al proceso pues es algo cuando quieres algo, pues por ejemplo te gusta un chico mucho, bueno, o un chico le gusta mucho una chica, pero oye, le da miedo hablar con ella, o por ejemplo quieres adelgazar, pero bueno, realmente no me da miedo hacer ese tratamiento, hacer esto, ¿no? Porque realmente, y no es porque realmente sea tan peligroso, sino porque realmente pues te da pereza, es algo que no te deja avanzar, ¿no? Esto nos lleva a procrastinar, a poner excusas, y es a mí un ejemplo claro que existe en el día de hoy en muchas personas, y que si se pudiera superar sería fenomenal, porque sería un ejemplo claro de desarrollo personal, ¿no? Cómo el miedo al proceso no nos deja avanzar, ¿no? Muy importante. Yo aquí os recomiendo ver el proceso como un juego, que la vida es, digamos, como un videojuego en el que nos está presentando desafíos todo el tiempo, y qué es la vida si no avanzamos, si evolucionamos, para mí el no atreverse a hacer algo por miedo al proceso es realmente como vivir una vida como una planta, ¿no? Realmente no es vivir la vida al 100% como debemos vivirla. Lo mismo, podéis ver los pros y los contras, pero si los pros son mayores, adelante, por supuesto. La vida está para vivirla. Y luego el tercer punto está el miedo al fracaso, que como ya os digo, los miedos están para protegernos y tienen una función de ser, pero cuando existe un miedo al fracaso, que aunque exista realmente un fundamento, pero es tan
es tan limitante que no nos hace, no nos limita, o sea, que no nos, que nos limita, que nos, nos estanca, pues aquí quizá mucha gente no se atreva, ¿no? Pero ahí está la valentía de las personas y es cuando existe ese miedo al fracaso, primero es ver los diferentes abanicos de posibilidades que nos ofrece y ver, pues eso, desde la posibilidad, no solamente recomiendo visualizar, porque si visualizar, aquí sí yo digo que quizá la visualización no llega, ¿no? Porque sí, está bien visualizar, nos va a motivar, pero hay que también ver, hay que ser realista y ver diferentes tipos de posibilidades que puedan ocurrir, ¿no? Entonces, si pasa, digamos, lo peor, pues entender que aceptarlo, ¿no? O sea, si plantearnos, ¿realmente puedo aceptar lo peor? ¿Realmente esto me va a inmovilizar y es esto lo peor que pueda pasar es un miedo tan atroz que yo no voy a poder seguir con mi vida? Hay que planteárselo, ¿no? Por supuesto, esto lo peor que pueda pasar, verlo, que si pasara, verlo como algo positivo y agradecerlo, ya que las metas y todo lo que nos proponemos está formado por diferentes etapas y si verlo como que es parte del proceso, es parte y que nos va a enseñar cada vez más. Entonces, si podemos aceptar lo peor y agradecerlo como parte del proceso, para no estar amargados, si en el caso de que pasara, adelante. Y por supuesto, eso no quita de que tengamos la visión clara de lo que queremos obtener y que trabajemos por ello, ¿no? Entonces, si somos capaces, si tenemos miedo al fracaso, aceptarlo, agradecer lo peor, pero al mismo tiempo luchar por lo mejor para conseguirlo, esto va a hacer que seamos personas, imanes de energía positiva, que nuestro incluso subconsciente va a hacer que estemos empoderadas y que veamos como normal el éxito, ¿no? Porque el fracaso solamente es una parte en el camino para conseguir nuestro éxito. Y lo que os recomiendo es que os hagáis amigos del miedo, verlo como un sentimiento humano, también con partes muy positivas que está para protegernos, y que cuando los pros son mayores que los contras, adelante. Yo recomiendo vivir la vida al 100%, que para eso estamos aquí. Y por supuesto no os olvidéis de ver mi blog en misslopez.se, el canal, suscribiros, darle un like o me gusta si os ha gustado, y por supuesto dadme muchas sugerencias, que estamos empezando y lo que queremos es crecer y llegar a todo el mundo. Un besito, hasta luego.